Suena Gwen Stefani en Hijos de Punta haciendo The Sweet Escape. Son las 2:52 de la tarde. ¿Qué te parece, Cris, si hacemos la piedra filosofal? La Me roca parece filosofal. buenísimo. Vamos con Javier Massa. La Roca Filosofal con Javier Massa en Hijos de Punta. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola. Felices de tenerte de nuevo. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien de bien. Contarles que este fin de semana pegó en el palo. Me fui para el este, pensé que iba a estar por Punta del Este y íbamos a poder salir en vivo, pero por allá, pero Casi. no, pero estoy más cerca, ya estoy yendo al este más seguido, así que ya para la que viene sale. Javier, ¿sabés que ayer tuvimos un programa muy, muy lindo? Entrevistamos a Santiago Bilinkis. Él es tecnólogo y estuvo contándonos acerca de cómo ha sido el proceso de la inteligencia artificial, su desarrollo, su estadio actual, algunas perspectivas de futuro. Y también surgió el tema en la charla del impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, a nivel social, en el mundo de las relaciones humanas. En la educación. Y en la educación. Entonces, me gustaría que hoy en la columna vayamos a este tema de cómo ha sido a lo largo de la historia el enfoque que los humanos le damos a los cambios tecnológicos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta propuesta porque realmente este es mi tema, efectivamente, en la actualidad, esto de hacer filosofía de la tecnología. Así que en estas me encuentro, por decirlo de alguna forma, trabajando en el último tiempo. Y una de las cosas que más me entusiasma de esto es como a veces empezar como a disipar algunos mitos de las maneras en las que entendemos nuestra relación con la tecnología. Y me parecía que estaba bueno aprovechar esta instancia para conversar sobre uno de ellos, ¿sí? Que es esta idea de que el cambio tecnológico ocurre unidireccionalmente, ¿no? O sea que alguien puede preguntar, che, ¿cuáles son las consecuencias de o cuáles son las consecuencias de ChatGPT, o cuáles son las consecuencias de Internet, o cuáles son las consecuencias del teléfono celular? Sí. Y que alguien pueda de alguna manera dar una respuesta unidireccional a esa pregunta. Decir, mira, el smartphone impactó de esta manera, y que esa sea la manera en la que impactó el smartphone, ¿no? O sea, ahí hay como, si bien yo creo que esto que yo estoy diciendo no es ningún misterio, ¿no? O sea, en realidad alcanza a convencerlo un poquito para darse cuenta de que efectivamente no debe de haber una sola manera en la que la tecnología impacta en la sociedad. Efectivamente, muchas veces tenemos como esa tendencia a pensar, capaz que por ganas de simplificar o por ganas de poder entenderlo más rápido, de que pueda haber una respuesta como unívoca a esa pregunta. Y lo cierto es que no la hay, ¿sí? Antes de arrancar a explicar por qué no la hay y cómo podemos obtener otro tipo de respuestas, quiero dar una breve definición de qué entendemos por tecnología, o de qué voy a entender yo por tecnología, ¿sí? Y acá sí decir que es necesario, cuando hablamos o cuando queremos entender con un poquito más de profundidad cuáles son nuestras relaciones con los objetos tecnológicos, ampliar la definición de tecnología y salirnos de hablar exclusivamente de lo que podemos llamar las tecnologías digitales, o las tecnologías, si se quiere, o las nuevas tecnologías, como entre comillas, ¿no? O sea, para mí, la tecnología atraviesa toda la historia de la humanidad, ¿sí? La relación entre seres humanos y tecnología es una relación, te diría que casi que omnipresente. Claro, o sea, a ver si te entiendo. Estás hablando de que desde la invención de la rueda ya es como Exactamente, tecnología, digamos. Que probablemente ahí hay como dos primeras grandes tecnologías que de hecho son las que más nos hacen humanos o nos llevan a evolucionar, que son el hacha de mano, el control sobre el fuego, y probablemente después de eso la capacidad lingüística, ¿ah? Y ya esas son de alguna manera invenciones tecnológicas. Y a ver, de alguna forma yo hoy estaba pensando cómo armar una definición, porque también es recontra complejo encontrar una definición que conforme a todo el mundo, y llegué a esta que
por ahora me tiene bastante contento. A ver. Prometo no cambiarla por un rato. Que es esto de decir, ¿qué es tecnología? Bueno, son objetos y procesos mayoritariamente artificiales, utilizados principalmente como medios para alcanzar un fin. Bien. ¿Sí? Eso vale el cuchillo, como decías tú, vale el hacha de piedra, vale el fuego y también Y vale el smartphone. Sí, está claro. Exactamente. Bien. ¿Sí? O sea, está bueno esto de tenerla como en mente, de que estamos hablando de una definición de tecnología como en términos bastante amplios, justamente para entender profunda esa relación que tenemos con la tecnología. ¿Tá? Bien, y acá hoy yo lo que le querés traer es compartirles la visión de un autor que para mí, y no solo para mí, sino para una cantidad de gente, es una persona bastante iluminada en esto que tiene que ver con entender nuestras relaciones con y a partir de la tecnología, que es Marshall McLuhan. ¿Sí? Perfecto. Marshall McLuhan, para quienes no lo conocen, es un pensador canadiense, ¿sí? Que escribe y trabaja mayoritariamente durante la segunda mitad del siglo XX. Escribe una de sus obras más importantes que se llama Comprender los medios de comunicación en 1964. ¿Tá? Y a medio es partir el mensaje. Exactamente, ahora vamos a hablar de esa idea en un minuto. ¿Sí? Un tipo muy polémico. ¿Sí? Un tipo que era un académico, pero que al mismo tiempo que era un académico iba a la televisión. Ir a la televisión en los 60 era como tuitear hoy, ¿no? O hacer videos por TikTok tratando de explicar conceptos sobre filosofía y sociología, ¿no? O sea, que no era, digamos, no era el común denominador y la gente ahí le restaba como importancia porque McLuhan aparecía en estos nuevos medios, si se quiere, como bastante llamativos, ¿no? Una de sus, digamos, entrevistas más importantes es la entrevista que le da a Playboy en 1969, ¿no? O sea, era un académico que le daba una entrevista a Playboy, o sea, era como este tipo que era muy excéntrico, ¿no? Y que eso le mereció ser denostado por parte del establishment académico durante mucho tiempo. Entiendo. Pero cuando hoy se recupera el pensamiento de McLuhan, muchos, de hecho esta frase se la robé a un historiador de la filosofía contemporáneo que se llama Nigel Warburton, que es un historiador inglés, que dice, Marshall McLuhan es el Nostradamus del siglo XXI. Es a la filosofía de la tecnología lo que Nietzsche fue a la filosofía existencialista del siglo XX. ¿no? O sea, sus predicciones acertaron. Exacto. Mirá, les traje una para paladear un poquito esto, ¿no? A ver. Y tengo otra para el final de la columna. Bien. Pero miren esta. Él dice, en 1967, dice esto. Sea cual sea el nuevo medio de comunicación, todavía no lo conoce él, dice él, probablemente será una extensión de la conciencia. Entonces acá les pido que piensen en la computadora, en el smartphone, como esta especie de dispositivo que extiende tu conciencia y que te mantiene como, ¿no? O sea, vinculado. Vinculado. Y dice, incluirá a la televisión como su contenido sin reproducir su ambiente. O sea, en ese dispositivo, que él todavía no sabe cuál es, vamos a ver televisión. Pero no vamos a ver la televisión como la vemos ahora. O sea, no vamos a ver la televisión como la vemos ahora instalados en el living de casa, que era el estado de la televisión en el 67. A eso se refiere con que no va a ser en ese ambiente, sino que... No va a ser en ese ambiente. Y resulta que se volvió portátil. Exactamente. Sí, la puedes tener hasta en los lentes. Exacto. Y él dice, y transformará a los contenidos televisivos en expresión artística. Algo que en el 67 no eran, obviamente, ¿no? Muy Instagramer eso. Sí, de alguna manera los creadores de contenido te dirían, está hablando de nosotros. Claro. Exactamente, ¿no? O sea, y esta idea de que McLuhan veía todas estas cosas, ¿no? En el 67 mucha gente directamente no entendía de qué estaba hablando este señor, porque decía que es esto de una extensión de la conciencia, etcétera, etcétera. Y después cuando mucha gente lo retoma también dice, pero este señor le pegó. Decís, bueno, mirá, cuando empezás a leerlo, no le pegó en esta. Le pegó en esta y muchas más, ¿no? Claro. Entonces decís, o sea, evidentemente ya cuando le pegás en 75 cosas, no es que le pegaste, sino que algo entendía el señor de lo que estaba pasando. ¿No? Sí, esas antenas sensibles, ¿no? Que parece que se adelantan a su tiempo. Tal cual.
Y acá, a ver, vamos a empezar por entender esta idea central, que era la que decías vos, Raúl, hace un rato, esto de que el medio es el mensaje. ¿Qué quiere decir McLuhan con esta idea? Lo que él quiere decir es básicamente que lo primero que hay que entender es que cualquier cambio tecnológico, ¿sí?, ocurre siempre más por la forma del medio, por su estructura, que por sus contenidos, que por las cosas que el medio hace concretamente, ¿no? O sea, voy a poner un par de ejemplos acá para ir como ablandando un poco esta idea, que es bastante más intuitiva y sencilla de lo que imaginamos. A ver. Él dice, el libro como objeto, o sea, este libro que yo tengo acá, Sí. ¿tá?, la capacidad pensemos en la imprenta, aunque el libro anteceda a la imprenta, pero pensemos en la imprenta, dice él, la imprenta como objeto, como estructura tecnológica que te permite reproducir ideas en un determinado formato, en un determinado volumen, en una determinada velocidad, etcétera, etcétera, es en sí misma, socialmente e históricamente, mucho más importante que cualquier libro que se vaya a imprimir nunca en la historia. Lo importante es que haya nacido la imprenta, es lo que plantea, porque Exacto. ese Él es dice, el medio. ahí va, el medio, dice él, es el verdadero factor que lleva adelante el cambio tecnológico. Ojo, esto no quiere decir que los medios no tengan mensajes y que esos mensajes no sean importantes, porque obviamente que nadie imprime libros si no hay cosas para decir en esos libros, ¿sí? Pero lo que él trata de hacer acá es como una especie de relación, si querés, de fondo-figura para entender el cambio tecnológico. Él dice, o el cambio cultural, porque él dice, justamente los cambios tecnológicos son en sí mismos grandes cambios culturales. Todos los cambios tecnológicos son siempre grandes cambios culturales. Ayer, en la nota, ¿no? O sea, Santiago hablaba de esto de cómo ChatGPT pone patas arriba todo el sistema educativo. Sí. Bueno, efectivamente, y eso no es la primera vez que sucede. O sea, no es la primera vez que un dispositivo tecnológico te pone patas arriba todo un determinado sistema. La imprenta puso patas arriba a la iglesia y puso patas arriba al mapa de Europa, Claro. ¿no? O sea, porque entonces es como, bueno, esto no es la primera vez que sucede. Ahora, eso no sucede por algo que alguien escriba en ChatGPT, eso no sucede por algo que alguien publique en un libro, eso sucede porque hay imprenta, eso sucede porque hay un dispositivo que se llama ChatGPT, que es mucho más importante, el dispositivo en sí mismo, que todos los chats que la gente vaya a tener con ChatGPT. Es verdad. Entonces, el concepto sería que lo que va marcando las etapas, los grandes saltos tecnológicos, es el desarrollo de el objeto, el medio, lo que permite que suceda todo lo que sucede encima. Después sucederá lo que sucederá. Que digamos, o sea, que Claro. pueda como llegar a masas. Y que llegue a todos. Y que llegue a Exacto. todos. Que Y es ahí- una gran punta de ChatGPT, que lo hablamos ayer, el hecho de que sea accesible y gratuito. No es lo mismo que Claro. si fuera para, por ejemplo, los investigadores de cierta universidad. Lo que le No. da la potencia como medio es que todos accedemos a él. Completamente. Ahí, por ejemplo, esto creo que para no aburrir con historias para leer que pueden llegar a resultar largas, se ve en la película, en The Social Network, la película que cuenta la historia de Facebook, ¿no? Sí. O sea, cómo realmente el momento en donde Facebook hace la diferencia y despega como red social, como estructura técnica, es el momento en el que se abre y sale de los campus universitarios, ¿no? O sea, Exacto. esa cosa de decir, bueno, está todo bien con que esté en el campus, en la universidad, bárbaro, pero en realidad cuando esto va a despegar es cuando esto lo pueda utilizar todo el mundo, Está claro. literalmente todo el mundo, ¿no? Está claro. Entonces, a ver, con esa primera idea de base, sobre el final de su vida, en realidad, póstumamente, esta idea que yo voy a conversar ahora, la publica el hijo de Marshall McLuhan, Eric McLuhan, unos cuantos años después de su muerte. Mirá. Eric McLuhan era el principal colaborador de su padre, Ajá. ¿sí?, en vida, y termina publicando esta idea en un libro que se llama Leyes de los Medios en 1987, ¿no? Y McLuhan dice acá, a ver, con esta idea de base, con la idea de que lo que importa para entender el cambio técnico, ¿no?, el cambio tecnológico, es la estructura de la tecnología y no lo que la tecnología haga particularmente, él dice, bueno, él propone esto que él llama las 4 leyes de los medios, lo que a veces se conoce como el tetrálogo McLuhaniano, y que yo lo medio que
bautizo, rebautizo o trato de comentarlo a la gente que se lo trato de divulgar como una especie de compás para entender y para explorar el mundo del cambio tecnológico. A ver, ¿Sí? 4 reglas. 4 reglas. Acá, y además es bien interesante porque McLuhan era un tipo bastante particular en la manera en la que pensaba, y él lo hace también como de una manera gráfica. Así que lo que yo les propongo es, si tienen un papel a mano, cualquiera, ¿sí? Una hoja 4, una hoja papel glacé, lo que se les antoje, Sí. si tienen algo a mano, y si no, imagínenlo, A ver. ¿sí? Doblen ese papel en 4, o sea, al medio y a al la mi- medio. al medio, ¿no? O sea, Bien. lo doblan en 4, queda el papel doblado ahí en 4, lo abren y ahora les va a quedar, evidentemente, les van a quedar 4 rectángulos en ese Ujú. papel. 4 áreas, perfecto. 4 áreas. Muy bien. Ahí tienen ya la base para lo que McLuhan llamaba el tetrálogo. ¿Sí? Bien. Y él dice, a ver, lo primero que hay que entender con esto es que el cambio tecnológico es multidireccional. El cambio tecnológico no ocurre, nunca ocurre, en una sola dirección. Ocurre en múltiples direcciones y atentas, porque esas múltiples direcciones pueden incluso ser contradictorias entre sí. O sea, no necesariamente esas 4 direcciones en las que el cambio tecnológico avanza van a, de alguna forma, complementarse, sino que a veces, como todo lo contrario, van a estar reñidas entre sí, esas formas de avance del cambio tecnológico. ¿Sí? Bueno. Entonces, él dice, vamos de las más fáciles o de las más intuitivas a las más complejas. ¿Sí? Hay una primera cosa que hace el cambio tecnológico, que es intensificar una determinada cosa, subirle el volumen a algo. ¿Sí? Bien. Intensificar. Intensificar, eso es lo primero que hace. Bien. Vamos, y yo acá les voy a poner un ejemplo que a mí me fascina del propio Marshall McLuhan, de lo que él llama los tetrálogos más simples, que es el ejemplo de la heladera. A ver. ¿Sí? Ojalá estuviera Federico acá o después le pasan la nota a Federico a ver qué le parece. Dale, nuestro cocinero querido. Exactamente. Muy bien. Él dice, ¿qué intensifica, ¿no?, la heladera? ¿Qué es lo a qué le sube el volumen? Bueno, él dice, la heladera le sube el volumen a la disponibilidad de mayor variedad de alimentos. Bien, está bien. Antes en Sencillo. una alacena y con hielo nos podíamos dar maña para mantener algunas cosas, pero con la otras no. heladera se vuelve tremendamente práctico. Entonces se Claro, intensifica la los lácteos disponibilidad. te duraban menos, Claro. ¿no? O sea, no, Había que estar pendiente de todo esto. Exactamente. La carne la podías tener salada, pero no la podías tener fresca, ¿no? Bien, la heladera intensifica la disponibilidad. Exacto. Intensificación, ¿está? Primer cuadrante. Ahora, si quieren, lo mejor es como en diagonal a ese cuadrante, Sí. pongan otro que se llama caducidad o obsolescencia, le llamaba McLuhan. Y es que, dice él, este mismo dispositivo técnico va a convertir en obsoleto otro tipo de procesos. O sea, Ok. al intensificar esto, va a suceder en paralelo esto otro, ¿sí? O sea, no quiere decir que se cambie una cosa por la otra, sino que estos procesos se van a empezar a obsolecer, van a empezar a quedar caducos. Bien. Y él dice, por ejemplo, ¿qué cosas quedan caducas con la heladera? Bueno, las formas barras de conservación. hielo. Exactamente, las formas de conservación como el salado, Claro. el charqueado, el escabeche, La conserva. la conserva, ¿no? Ujú. O sea, ¿quiere decir que desaparecen? No, quiere decir que empiezan a perder preeminencia, o sea, empiezan a dejar de estar como tan presentes, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos estos dos que son los dos más intuitivos, ¿sí? O sea, Intensificación y obsolescencia. y obsolescencia. Ahora vienen dos que son un poquito más raros, ¿sí? Pero son, para mí, de los más interesantes. El primero es el que él llama el de recuperación. Recuperación, a ver. Él dice, los nuevos medios, aunque esto parezca contradictorio, recuperan cosas del pasado. Recuperan cosas que antes estaban como olvidadas o que ya no solíamos cultivar de tanta manera. De esta manera, perdón, ¿no? O sea, y él dice, ¿qué pasa con la heladera de nuevo? Él dice, la heladera recupera el tiempo de ocio que podía tener la cocinera antes de tener la heladera. Es verdad. Esto es bastante... Es verdad. Exactamente. O sea, Es razonable.
De La hecho, heladera te- casi toda la tecnología lo que hace es darte un poco más de tiempo. Exacto, tal Sí. cual. Bueno, No, y hay cosas- excepto cuando llega Instagram y todo esto y te hace adicto y te quita el tiempo y cuando vienes a ver tienes También. 2 horas viendo Es reels. cierto, pero también, por ejemplo, saliendo del caso de la heladera, yo trataba de buscar ejemplos en paralelo, ¿no? Es curioso, pero estamos en años actualmente en los cuales estamos transmitiendo la imagen de personas que hacemos radio. Entonces uno podría haber dicho, bueno, la imagen sustituirá la radio, porque es una especie de medio superador. No. Sin Pero embargo, no. reaparece una cosa que ya estaba, que era el contacto, digamos, de la palabra hablada. Solo que ahora además se ve. Es un caso de recuperación, tal vez. Tal cual, sí. Y a ver, y de hecho podríamos decir lo mismo con el podcast y el efecto que tuvo sobre digamos, el formato de transmisión hablada, ¿no? O sea, Claro. el podcast como soporte, ¿no? Y lo que eso tuvo a la recuperación de una posible obsolescencia en la que hubiera caído la radio tras el advenimiento de la televisión, ¿no? O sea, Se me ocurre otro, seguramente pueda ser válido. Los audiolibros han puesto cual. sobre la mesa autores que para muchas generaciones tal vez no hubieran sido revisitados. Y sin embargo, de la mano de un audiolibro tenés gente que te dice, es conocido a Borges. Oh, qué bien que escribe. Y bueno, Claro. nunca lo leíste, sino que te lo dijo en tu oído alguien. Sí. Pero es una especie de recuperación también, ¿verdad? tal cual. Eso que es como acá yo, cuando pongo cuando trato de explicar esto en clase a mis estudiantes, le digo, acá es como que el nuevo medio como que tira el reel, viste, de pesca para el fondo del mar y trae algo de allá lejos, ¿no? O sea, es como un poquito pensar en esa imagen y creo que funciona de buena manera. Bien, intensificación, obsolescencia, recuperación. Y la Tenemos última. 3. Bien, vamos con la última. La última McLuhan le llama, es la manera en la que en el que el medio se invierte. A ver. Para entender esta hay que pensar. Se fue la Boomerang. hora. Se congeló. Hay que Volví. pensar. Para entender, Volviste, para sí. entender la inversión hay que... Pensar. Volví. Sí, 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 te volviste. escuchamos. Para entender la inversión, decías... Hay que pensar, para mí hay dos analogías que son buenísimas. La primera es el efecto boomerang. El medio va y vuelve y te puede pegar en la cara. Con lo cual, para mí, ahora esta es la metáfora que a mí más me gusta. Esta es la manera en la que al medio le sale el tiro por la culata, ¿sí? Pensando en efectivamente el origen de esa imagen, que es justamente en la escopeta cuando al pobre señora que estaban disparando, el tiro en vez de salir por el barril, le salía por la culata y es semejante problemón. O sea, Sí, una imagínate, herida inminente, al ojo. una herida terrible, Sí, mínimo en el hombro, ¿no? Y en otras partes del cuerpo también, Sí, ¿no? O pero sea, la expresión de salió el tiro por la culata tenía su correlato en el mundo de las armas. Pasaba que a veces exactamente. explotaba y salía para atrás el proyectil. Y eso era flor de problema. Sí, O sí, sea, gravísimo. no, Pero ¿qué gravísimo. pasa con los medios en estos casos? Los medios, hay una manera en la que le hacen esto, se invierten. Generan precisamente el efecto contrario o un efecto que es bastante contradictorio con el efecto que estaban buscando inicialmente, ¿sí? En el caso de la heladera es buenísimo lo que pone McLuhan y es lo que hace la heladera al disponibilizar mayor cantidad de alimentos mediante el frío es homogeneizar el sabor y la textura de determinados alimentos. Hay un punto en donde medio que todo tiene gusto a heladera dentro de la heladera, ¿no? Y acá Entiendo de el vuelta, caso. ¿sí? O sea, si llamamos a alguien con un paladar entrenado, dirá que sí, efectivamente, el queso hay que sacarlo de la heladera, no hay que comerlo de la heladera, ¿no? La lo mismo puede manteca. decir la manteca, etcétera, etcétera. Y en el etcétera, caso ¿no? de los medios, ¿cómo aplicaría? Si buscamos En el un caso de los ejemplo. medios, yo tengo un ejemplo que es maravilloso, A y ver. esto viene de mis años estudiando y leyendo cosas que tienen que ver con Twitter. Ajá. Mira, te voy a leer la cita, que la estoy buscando en este momento para no leerlo mal, ¿sí? Pero en el 2006, Noah Glass, que es uno de los creadores de Twitter, ¿tá? Cuando Jack Dorsey, que es efectivamente el creador, el tipo que se le ocurre la idea, dice, voy a crear Twitter, no sé qué, y se lo cuenta a él, que era su compañero de trabajo, Noah Glass le dice lo siguiente, año 2006,
¿tá? Le dice, esto es buenísimo, le dice, porque esta herramienta va a ayudar a conectar a la gente con las personas que no tienen cerca. Estoy leyendo acá la cita textual. Dice, porque no tiene que ver con compartir qué es lo que estás comiendo o otras cosas, dice él. Pasa por vincular a las personas y lograr que las personas se sientan menos solas. Esa va a ser la invención, la cosa que Twitter va a intensificar. ¿Sí? Acá estamos en el primer caso. ¿Sí? Sí. Vamos a saltar ahora 13 años, ¿tá? Y vamos a leer lo que dijo Jack Dorsey, CEO de Twitter en ese momento, 2019, en la audiencia en el Congreso, ¿tá? Cuando lo citan a declarar por los efectos que estaba teniendo Twitter en la manipulación de los votos en las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Dice Jack Dorsey, el mismo señor al que su amigo le había dicho la frase que recién leímos. Sí, sí. Atención. Twitter ha creado burbujas y cámaras de eco. De eso no me siento nada orgulloso. Definitivamente hemos ayudado a dividir a las personas. Definitivamente hemos creado aislamiento. Excelente. Es Todo lo exactamente contrario. la inversión de lo que fue la declaración de principios. Facebook, recuerdo cuando se promocionaba inicialmente y se lo planteaba como una red de amigos. Como una cosa que iba a unir. Y recuerdo años en los cuales se reunieron infinidad de compañeros de escuela, de primaria, de secundario, de postuniversitario, de preuniversitario, de posgrado, todo el mundo con un espíritu como de vinculémonos. Claro, porque de hecho en principio tenías que tener una cuenta .edu para poder abrir Originalmente sí, pero ya cuando se hizo masivo, el espíritu era de gregario, era de reunámonos. Y después, por supuesto, sucedió lo mismo. Se armaron las burbujas de preferencia y terminó la gente teniendo dentro de su mundo de amistades digitales a las personas que pensaban como ellos. Y a todos los demás lo fue sacando y se armó una nueva división digital. Mira, creo que fue en las elecciones de Biden, sí, en las Biden-Trump, el Wall Street Journal tenía live una página en su cuenta que te mostraba, se llamaba The Feeds Page. Entonces vos podías entrar y tenía la pantalla dividida a la mitad y tenía a la izquierda tenía la pantalla en celeste y se llamaba The Blue Feed y era el feed demócrata, y el otro tenía la pantalla en rojo y se llamaba The Red Feed y era el feed republicano. Entonces vos podías seguir en tiempo real, ¿no? O sea, lo que ellos habían hecho habían creado 2 cuentas de Twitter y 2 de Facebook, en donde habían seguido todos candidatos republicanos, todos medios pro-republicanos, y en la otra todos candidatos demócratas y todos medios pro-demócratas, ¿no? Ajá. Entonces vos podés estar viendo al mismo tiempo la cobertura que, digamos, el feed rojo y el feed azul estaban haciendo de los mismos acontecimientos y ver en tiempo real cómo la gente que estaba metida en un feed o en el otro estaban efectivamente viviendo en realidades bastante, bastante distintas, ¿no? Es cierto. Entonces, esto de conectar al mundo y de crear conexión y no sé qué, en el caso de las redes, por ejemplo, en muchas redes, ¿no? O sea, se invierte de esa manera, crea desconexión, ¿no? Entonces, y lo interesante, por volver a McLuhan y a lo del tetrálogo como compás para entender el cambio, ¿no? O sea, todo esto sucede al mismo tiempo. Y todo esto sucede de alguna manera en paralelo, como en capas, y por eso a veces, en realidad, nos cuesta tanto terminar de evaluar y de valorar el cambio tecnológico, ¿no? Y cuando nos apuramos con esto de decir, bueno, ¿Twitter es bueno o Twitter es malo? ¿Twitter es mejor o Twitter es peor? Yo creo que ahí la respuesta siempre es, no es mejor ni peor, no es bueno ni malo, es un bicho nuevo, completamente nuevo, es un animal nuevo, es una cosa nueva, y esto va a traer cosas nuevas. Y cuando medimos cosas nuevas con las varas de las cosas viejas, generalmente medimos mal. O sea, porque efectivamente no se puede juzgar la capacidad de un pez para nadar con la vara de una persona que corre 100 metros, ¿no? O sea, estamos como haciendo cosas que no tienen como mucho sentido. En general parece interesante que ante la presencia de un salto tecnológico, en particular en los medios de comunicación,
Es muy buena esta lista de variables, como decís vos, pasan todas al mismo tiempo. Se logra algo que mejora, potencia mucho algún aspecto, esto de la intensificación. Parece que algo va a quedar atrás. De inmediato asociamos quién es la víctima cuando aparece una novedad como esta. De repente aparece esa especie de revival incrustado. Y hay un efecto de oposición. Es curioso, qué buena observación la que se mandó este hombre en aquel momento, porque aplica para todos los casos que estoy pensando a la vez. Hay uno que no termino de visualizar, que es en el caso de la prensa escrita. O sea, Sí. ¿cómo sería el caso de la inversión en la prensa? O sea, eso no termino de visualizarlo. Voy a ver si creo que el propio McLuhan te puede dar una respuesta, así que esto Vamos a buscarlo. sería buenísimo. Ahora, viste que Este, aparecen las sensaciones de temor, ¿no? Una de las cosas que enseguida surge es el miedo. Porque Perfecto, se van a sí. perder cosas o porque algo se va a derrumbar. ¿Cómo ha ido pasándole eso una y otra vez a la humanidad, Javier? Bien, ya contesto. Primero voy con la de la prensa. Sí. ¿Sí? Vos me preguntabas cuál era el efecto de inversión de la prensa. Sí. Mirá, es buenísimo lo que dice McLuhan acá. Él dice, claro, hay que pensar en un mundo pre-prensa, porque estamos tan metidos en el mundo prensa, ¿no? Que nos olvidamos de que en el mundo pre-prensa esto no era tal, A ver. ¿no? Pero él dice, en la manera en la que se invierte el medio de la prensa es que los acontecimientos terminan teniendo fecha de caducidad. Brillante, claro. En la historia no pasa eso. En la historia no pasa. En la prensa pasa. Hay una En la prensa duración del pasa. interés. Lo estamos viviendo estos días cuando después de meses de hablar del conflicto ruso-ucraniano, ahora pareciera que el conflicto ruso-ucraniano no Terminó. estuviera sucediendo. Y sin embargo, Exacto. vaya que sigue sucediendo. 601 días llevamos de conflicto en Ucrania. Y ahora en los titulares no está pasando. No está pasando, exacto. Claro, Los tal cual. acontecimientos tienen fecha de caducidad, ¿no? Brillante, claro que sí, claro que sí. Y, a ver, y lo otro, ¿no? Esto de que me preguntabas de cómo se ha ido sucediendo esto, ¿no? O sea, Sí, el manejo del miedo, del temor. a ver, yo creo que las actitudes, si querés, como más temerosas, incluso las actitudes violentas con el cambio tecnológico. De hecho, acabo de poner en la lista de cosas para leer, que es larga, en casa, pero lo puse, un libro que se llama Blood in the Machine, Sangre en la Máquina, que es una historia de los movimientos luditas en el mundo. O sea, los luditas fueron una serie de personas que allá en la Revolución Industrial se les daba por sabotear las máquinas. Sí, ¿no? los que rompían las maquinarias de la Revolución Industrial, recuerdo. Exactamente. Sí, perfecto. Esos son los luditas, ¿no? Que supuestamente su líder, que es como un líder medio mítico, medio leyenda, se llamaba Ned Ludd, ¿no? Entonces por ahí se llaman luditas. Mirá. Y efectivamente, hay toda una historia de gente que incluso literalmente es de armas tomar para con esos miedos tecnológicos, ¿no? Sí. Y dice, rompamos esto, movidos por una intuición bastante certera, que es, esto va a cambiar la civilización tal como la conocemos. Esa intuición es bastante certera. Sí, O sea, o a escala personal, esto va a cambiar mi chacrita de control. O sea, exacto. Sí, ojo, pero también recordemos que los humanos tendemos como que a todo lo desconocido, no solo porque sea tecnología, sino que siempre como que A todo. nuestra reacción por defecto es el miedo, ¿no? Sí. O las teorías conspirativas, porque como que no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. comprendo. Sí, y ahí apunto a esto, ¿no? Que ese miedo, más allá de lo fundado que puede ser, porque puede quitarme como si querés como más en términos inmediatos, me puede quitar mi capacidad de sustento, ¿no? Hay otra cuestión, hay un miedo que es un poco más profundo, y es que si esto efectivamente cambia las reglas de juego del ámbito en el que yo me muevo, eso efectivamente va a conllevar un proceso de aprendizaje. Sin duda. Y los procesos de aprendizaje, que son procesos de cambio bastante profundo, como todos procesos de cambio bastante profundo, y esto lo veíamos en alguna columna hace un tiempo para atrás, son procesos de muerte y renacimiento, son procesos duros de transitar, o sea, son procesos
difíciles de transitar. Aprovecho que tengo la fotógrafa acá, ¿no? Y Ujú, el cambio, que tengo varios amigos que son del rubro, ¿no? O ujú, sea, el cambio de la fotografía analógica a la fotografía digital implicó un proceso de aprendizaje para los fotógrafos, un proceso de aceptación, de duelo incluso, y ujú. de renacimiento a esta nueva forma de fotografía, por más de que incluso hay fotógrafos que siguen cultivando la fotografía digital y de muy buena manera, ¿ah? La analógica. Este, perdón, analógica, gracias. Pero implicó todo un proceso de cambio, implicó todo un nuevo proceso de aprendizaje. Había que estar dispuesto a hacerlo, y no solamente por el tiempo que te iba a llevar, había que estar dispuesto a hacerlo porque también en parte te iba a significar dejar atrás aquella vieja fotografía en la que vos eras experto, experta. Y lo mismo con los cineastas, ¿no? Tarantino Ujú. se sigue negando a filmar en digital, él filma en 32 milímetros. Claro, no, aparte tenés una inversión económica que puede estar de la No, mano, y que tu implicó edad, también un cambio de espacio también, porque todo claro, lo que eran las bateas con los claro, los químicos, o equipos de sea, revelado. ya había una cantidad de cosas que decías, bueno, yo ahora esto me lo pongo de sombrero Sí, sí. y tenías que ir a la tienda de computadoras a comprar monitor y teclado Y y a no ti, sé qué. Cris, te toca en una etapa de Claro. tu vida como artista y como fotógrafa en la cual estabas apta para hacer el Sí, viraje. yo en eso ¿Qué fui le pasaba a un muy, fotógrafo de es lo que te 55 o iba a decir, 60 yo en años? eso fui muy afortunada porque cuando yo fui a la universidad en Estados Unidos a estudiar fotografía, era una universidad que realmente tenía muy buenos recursos y pude tener tanto acceso a mi propio laboratorio, o sea, a mi propio cuarto oscuro, que yo tenía mis químicos y mis cosas, Sí. pero también tenía acceso al laboratorio digital. Entonces, para mí, o sea, realmente yo llegué a la fotografía en algo en donde tenía una cámara analógica y también acceso a cámara digital. Una suerte que te toma en ese momento de tu vida. Exacto, entonces tuve Photoshop, no sé qué, o sea, era como, aprendí también a revelar los químicos, todo, la Vos agitación. sos la generación que quedó con las dos Exacto, saberes. y cuando me regreso a Venezuela, que empecé a Sí. dar clases en una de las escuelas más grandes de fotografía, me tocó, además de darle clases a mis alumnos, de hecho tenía un curso que era transición, así se llamaba el curso, era Transición Película Digital, pero al director de la escuela me tocó darle como clases privadas, de algún modo. O sea, Claro, me acuerdo, teníamos dos oficinas contiguas y cada tanto escuchaba como un gritito que era como, Cristancho, claro. Ayuda. necesito, sí. Y era un fotógrafo hiper reconocido en Venezuela con una larga trayectoria y bueno, esa transición le costó mucho más. Estamos hablando de que esto sucede y seguirá sucediendo. Claro. Ahora, lo que te quiero preguntar, Javier, para redondear el concepto, es lo Dale. siguiente. Las primeras emociones es natural que sean estas, que sean de cierta inquietud, de cierto hasta pesimismo, pero ¿cuál viene siendo históricamente el balance de salida? Depende en realidad. O sea, Que o te tenés, subes al carro o te revuelca, ¿eh? sí, tenés, a ver, yo creo que tenés como espacios, a ver, más nostálgicos, espacios menos nostálgicos y también espacios donde quizás hay cosas que se pierden, donde, digamos, la posibilidad de recuperarlas roza lo imposible. Te voy Ajá, a poner un ejemplo que es cercano, que te es cercano, a ver, que tiene que ver con la arquitectura, a ver. ¿no? Eh, Voy a buscar, esta idea no es mía, voy a buscar quién es exactamente que lo dice, ¿no? Pero está pensando en algo parecido a esta pregunta que vos decís y dice, bueno, hay algo que tenemos que asumir y es que, por ejemplo, hoy hemos perdido la posibilidad de volver a construir Chartres. Sin duda. No solamente, podemos ir mucho más cerca y sí, te diría que los ciclos son como que de 40 o 50 años máximo en el mundo actual. Ya A no ver, se puede hacer lo que se hacía hace 40 años. claro, el último que lo hizo fue Gaudí y totalmente en un sueño de locura, ¿no? Con la Sí, Sagrada Familia, sí. ¿no? O sea, en un rapto de, podríamos decir casi que de excentricidad, o sea, porque se plantea Absolutamente. algo, porque él se lo plantea porque se lo puede plantear y porque es Gaudí en ese momento, ya casi que un prócer del arte Ah, y contemporáneo. de la identidad catalana, contaba con infinitos recursos económicos de los comerciantes de su tiempo. Era un Exactamente. momento muy particular. Y ya nadie, pero, o sea, lo que dice, ahora voy a tratar de pensar quién es que lo está diciendo, me prometo recuperar esta cita, Ujú. de algún lugar de mi memoria, dice, pero lo que es más interesante es que ya no van a ser un arquitecto que piense en eso como una posibilidad.
Ese es el tema. O Claro. sea, digo, ya hemos perdido como humanidad esa capacidad de pensar en un producto como la catedral, ¿no? O sea, por diversos motivos, o sea, pero sobre todo por el principal, es decir, hoy a ningún arquitecto, lo que decías vos recién, Raúl, a nadie se le ocurre pensar en un proyecto edilicio que va a que no va a ver sus frutos durante la vida del propio arquitecto. O sea, como diciendo, a nadie se le ocurre pensar esto de decir, bueno, yo voy a construir un edificio, pero no lo voy a terminar en vida. En Claro. realidad, Claro. probablemente ni siquiera lo termine Ni mi nieto. ni mi nieto, ¿no? O Ujú. sea, entonces, esa capacidad, pero claro, ¿cuál es el resultado final de eso? El resultado final es Chartres, es Notre Dame, es la Sagrada Familia. Son estos edificios que hoy se constituyen en íconos, casi que te diría que impertérritos de una forma de entender el arte que ya no se producen más, ¿no? Claro, un Entonces, poco también como lo decía ayer Santiago, era como em, hemos ha ganado el ir del punto A al punto B con el Google Maps o con Sí, el Waze de la manera rápida, o sea, eficaz. la eficaz. No necesariamente el decir, oye, quizás hoy quiero tomar el caminito verde y llegar 15 minutos más tarde, La pero bella, la entonces, poética. entonces eso se ve a nuestro alrededor, o sea, no solo en arquitectura, sino como que en todo es la eficiencia como máxima, ¿no? Ahora, volviendo al caso de los medios, sí, la eficiencia tiende a ser la que mande, porque también es la más económica generalmente, la de menos esfuerzo. Fíjate que Twitter, por ejemplo, obligaba en su principio a constreñir el mensaje que fuera en 140 caracteres. Y eso era muy objetado, porque había quien decía, hay ideas que no entran en 140 caracteres. Mm. Y bueno, se encorsetó a la humanidad a tener que expresarse en 140 caracteres. Ahora, cualquier manual que veas referido al mundo de redes sociales te va a decir que la duración de los reels o de los impactos de redes sociales tiene que ser cada vez más breve. Cada vez sí. más breve y más breve y más breve. Finalmente, pareciera ser que vamos hacia un umbral en el cual el impacto anda por los 2 o 3 segundos máximo. Claro. Bueno, Y entonces, y fíjate, ¿qué se fíjate logra cómo transmitir en ese tiempo? claro, fíjate cómo en Banalidad. esto, de vuelta vuelve, a ver, vuelvo sobre McLuhan y su capacidad de los medios de recuperar, cómo los medios digitales, ¿no? O sea, hoy Twitter, TikTok, etcétera, Instagram, recuperan el mensaje breve. Un mensaje breve que parecía estar perdido frente a mensajes más prolongados en la radio, en la televisión, en el libro, en la prensa escrita, y que abundaba, cuando abundaba en la cultura, incluso te diría preimprenta, en donde el mensaje breve, rápido y efectivo era el mensaje que predominaba en la comunicación. Telegrama, por ejemplo. Exacto, Sí, muy telegráfico, ¿no? O claro. sea, muy, no, o sea, pero ya, o sea, si vos te retrotraes a la historia de la comunicación en el Renacimiento, obviamente que el mensaje largo no era efectivo. El juglar, cuando iba a la plaza, cantaba las noticias lo más breve que podía, porque lo que quería era que la gente escuchara algo de la pasada, ahí, ¿no? O el cartel cuando se colgaba en la plaza. Ese mensaje no era extenso. No había pensado nunca No, en, pero a ver, en los mensajes breves del mundo antiguo. una cosa que creo Exacto, yo, pero no eran extensos porque no había un medio que soportara la extensión Está y por claro. lo tanto, o sea, claro. nos acostumbramos a los mensajes extensos sobre todo a partir de la imprenta, porque Claro. antes el mensaje extenso existía solo para una élite, que era la élite que podía acceder al libro manuscrito. Claro, el mensaje era un Claro. cartel clavado en la plaza que decía se busca recompensa. Total, pero creo Exactamente. que la Era un tuit. diferencia, Era un tuit. y es la parte que a mí me preocupa un poco, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece que en su momento el telegrama era corto, no porque no teníamos algo que decir o no porque no teníamos el deseo de comunicarnos y leer, o sea, tanto escribir como leer sobre el otro, sino era más como una limitante del medio, ¿no? Técnica. Técnica. Creo que ahora la técnica, o sea, por ejemplo, no sé, en Instagram puedes hacer un reel mucho más largo, pero es como que no tenemos el deseo de verlo. Entonces ya Cambió como la que actitud del público. exacto, entonces ya Ojo ahí porque ahí hay una combinación que es A bien ver. interesante. La razón por la que Twitter limitaba a 140 caracteres los mensajes era una razón técnica. Ah, mirá. Porque Twitter en sus comienzos, su principal foco de consumo eran los mensajes de texto. sí, O sea, sí, sí. Twitter
digamos, te llegaba al teléfono vía SMS. Entonces, y en los SMS, el límite de caracteres de un SMS en 2006 eran 160 caracteres. Ajá. 140 se reservaban para el tweet y podías tener un nombre de usuario de máximo 20 caracteres. Entonces ahí te llegaba tu mensaje de texto, te llegaba el tweet completo Bien, con el nombre del usuario y los 140 caracteres. comprendido. Nace por una razón técnica el tweet de 140 caracteres, pero se instala por razones que nada tienen que ver con lo técnico, por razones que tienen que ver con lo que recién decíamos, de que la gente ahora no quiere leer más largo. Se acostumbró a leer en 140 caracteres y no lee en más de 140 caracteres porque ya le parece que es largo. Entonces, y de hecho, no hace mucha falta pensarlo, pero antes cuando la gente escribía historias, no pensaba en la capacidad de novelas, perdón, cuando la gente escribía ficción, no pensaba en la capacidad de extensión de sus historias, tal como podían ser soportadas en un soporte como el libro, ¿no? Vos no tenés la profundidad de construcción de personaje a nivel psicológico en la Ilíada que tenés en Don Quijote de la Mancha. Sí, la serie te da más amplitud que una película, por ejemplo. Para Exacto, definir. esa profundidad psicológica del personaje, que solo es posible en el libro, novela, la novela en formato libro, Ujú. que no la tenés en la película tampoco, porque la profundidad Por eso. psicológica de Harry Potter en la película se te perdió. Si querés Sin duda. profundidad psicológica y entenderlo, anda a buscarlo en las novelas, ¿no? O sea, Sí. eso solo surge porque tenés este medio. De vuelta con McLuhan esta idea de el medio hace al mensaje. Nunca está como separado. O sea, los mensajes son los mensajes que son porque están en el medio que están. El fotógrafo no puede sacar una foto sin recortar el plano. Claro. Porque Sí, saca sí. fotos. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y el cineasta tiene que recortar el tiempo. Y esas son las maneras en las que cada uno de estos artistas o incluso estas formas de expresión adaptan sus mensajes a este formato. Hoy vos decías, ¿no? Esto de decir, había gente que decía, bueno, en 140 caracteres yo no puedo decir lo que digo. Perfecto, señor, no lo diga en Twitter. Claro. Utilice usted otro medio. Exacto. Y esto hoy sí es posible, porque, digamos, a diferencia de lo que sucedía en el Renacimiento, donde el medio era el libro, ¿no? Hoy tenemos una plétora de medios en donde expresarnos. Ojo, claro, ahí después entran otras cosas, ¿no? Capaz que mi audiencia no está en el medio en el que yo le quiero hablar, o en el medio en el que más me gusta hablar a mí, no está mi audiencia, entonces ahí tengo como problemas, ¿no? Entonces, bueno, me voy moviendo, haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros ahora, como vos dijiste al inicio. Un programa de radio vía streaming, donde quizás no estamos dándole en el streaming sacando el mejor provecho de lo que podríamos hacer del streaming, porque efectivamente esto es un programa de radio que se streamea, Claro. no un streaming que se pasa por la radio, ¿se entiende? Javier, muchísimas gracias por la reflexión de hoy. Abre muchas puertas, nos hace pensar en varias cosas. Me revelaste un montón de aspectos. No había nunca reflexionado acerca de que los mensajes breves son un revival. Y sin embargo hay una recuperación de algo que en realidad dábamos por hecho. Pues nuestra generación ya nació con la posibilidad de los mensajes extensos. Claro, con el mensaje extenso, aparte instalado como formato clave Normal, de la cultura, ¿no? O sea, claro. claro, sí, o sea, la cultura se mueve a mensaje extenso. Y qué curiosas estas observaciones que todos los medios tienen estas variables de intensificar algo. Parece que dejan algo atrás, algo obsoleto, pero después lo recuperan y a la postre termina teniendo algún porcentaje de tiro por la culata. Qué Mirá, curioso. te dejo con la última de McLuhan para irme, si me permitís, acá. Dale. Que esto lo dijo McLuhan aproximadamente en el 78, ¿no? Ten en cuenta que habla de la computadora, ¿no? Ujú. Y ten en cuenta lo que eran las computadoras del 78 que ocupaban un Una cuarto habitación. entero, sí, una habitación entera, ¿no? Ujú. Entonces, él dice, la computadora como instrumento de investigación y comunicación intensificará, y acá vamos con el tetrálogo, la recuperación de información almacenada. Puede convertir a la biblioteca en algo obsoleto. La Puede, computadora. puede recuperar la capacidad enciclopédica del individuo
para acceder a datos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y atento a esto, porque acá es donde a mí más me sorprende McLuhan, y dice él, y podría rápidamente convertirse en una fuente de acceso a datos privados potencialmente vendibles. Todo ha sucedido. McLuhan 1978, la vio es venir, increíble esto. la vio venir. ¿Eh? La vio venir. Si tendremos que estar atentos a estas personas que en determinado momento de la historia nos están hablando de lo que va a pasar dentro de un montón de tiempo y en su tiempo histórico no siempre se les presta la atención del caso. ¿Quiénes serán los de hoy, no, Javier? A saber, vamos a ver. ¿Quiénes estarán Capaz que diciendo si metemos una, dos de estas, estamos del otro lado. Muchísimas gracias, Javier, por la columna de hoy. Un gustazo, como siempre. Hasta Gracias, que viene. gracias. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta.